La Red Ministerio Evangelístico se complace en presentar a ustedes el poderoso mensaje de la palabra de Dios, en la voz del pastor Jair Cifuentes. Seguimos adelante en este recorrido a través de las Escrituras. Ha sido emocionante ir hasta las ciudades de Éfeso y de Esmirna. Ahora estamos haciendo un recorrido por Pérgamo. Ubíquense ustedes en Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 12. La palabra del Señor nos dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La ciudad de Pérgamo era una de las ciudades más poderosas, dicen los historiadores, de las ciudades más poderosas del Imperio Romano. La palabra Pérgamo significa torre, torre alta. Era una ciudad que estaba hecha sobre una cima alta y por eso tenían una fortaleza que les ayudaba mucho a vigilar a los enemigos. No era una ciudad fácil de conquistar por la ubicación precisamente que tenía. Entonces, Pérgamo, torre. Y esta ciudad se hizo famosa también porque llegó a tener una biblioteca poderosa de pergaminos. Allí podía la gente estudiar, leer, escribir. Hubo una crisis en un tiempo acerca de los papiros y entonces los especialistas de la época pudieron combatir esta crisis con el pergamino. Dicen que esta biblioteca fue tan poderosa que le competía a la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de los griegos, que por cierto fue muy famosa y hasta el día de hoy es histórica por su poder intelectual, que prestaba pues esos servicios a la comunidad o a la generación de la época. Entonces, por esto se hizo famosa esta biblioteca. Ahora, era muy poderosa en lo político y en lo religioso esta ciudad de Pérgamo. Allí estaba la capital de la adoración al emperador. Esto era peligroso para los cristianos, porque como les contaba, en Esmirna se perseguía a los cristianos, pero en Pérgamo era la capital de la adoración. Allí asesinarían a cualquiera rápidamente que no adorara a sus dioses y no adorara al emperador. Allí existía la adoración a otros dioses como Zeus. Allí se adoraba a una diosa que le consideraban la diosa de la sabiduría y la llamaban Atenea. Atenea era la diosa de la sabiduría. Y también adoraban al dios de la medicina. Este era Esculapio, el dios de la medicina. De allí viene ese símbolo donde hay una vara y una serpiente enrollada. Ahora, vean ustedes qué curioso, ese dios griego de la curación, que hasta el día de hoy se representa la medicina con esa vara y esa serpiente. Eso viene de la magia. Eso tenía en ese tiempo su significado y su ocultismo, porque tenía que ver con sanidades espiritistas, no solamente científicas. No era solo medicina natural y científica, sino que también tenía que ver con el ocultismo. Ahora bien, allí no se podía hacer culto público. Los cristianos tenían que reunirse en casas, escondidos, de manera muy secreta. No tenían la libertad de salir y predicar
Era muy difícil tener el atrevimiento que tenía el apóstol Pablo, que se enfrentó en muchas ciudades donde también perseguían el evangelio, pero Pablo salía y predicaba en una esquina, en las calles, donde le tocara, donde él se sintiera dirigido por el Espíritu y por su propia valentía. Pero en Pérgamo no se podía, inmediatamente eran arrestados y eran asesinados. Total que entre los fieles que hubo allí en Pérgamo, que por cierto hubo muchos, entonces había uno llamado Antipas. Este, que llegó a ser obispo en la zona, era el pastor. Recuerden que en ese tiempo había una sola iglesia en cada ciudad y pues los pastores trabajaban en la obra y ayudaban al pastor principal. Pero no como hoy en día que en cada pueblo que tenemos o cada ciudad hay 200 iglesias y cada iglesia tiene de repente su propia doctrina, su propia forma de pensar, cada pastor tiene su pequeño imperio. Y esto lo digo con vergüenza porque aunque no queremos que sea así, hoy en día el sistema incluso religioso y el sistema de culto casi nos ha obligado a trabajar de esa manera. Cada uno tenemos nuestra pequeña congregación y parece como si nosotros los pastores fuéramos pequeños reyes que tuviéramos pequeños reinos y cada uno con su reino, su imperio, y establece allí su manera de pensar, incluso personal. Y esto es vergonzoso para nosotros, los pastores, pero hay que reconocerlo que el sistema, incluso religioso, como que nos ha obligado a ser así, debido también a que esa manera de pensar ha producido doctrinas, herejías, pensamientos, filosofías, y entonces nos cuesta a algunos que hacemos defensa de la sana doctrina nos cuesta mucho relacionarnos de manera abierta con las iglesias locales de la ciudad. Es muy complicado hacer una unidad de iglesias. Algunos han pretendido hacerlo y se han atrevido a hacerlo, pero forman a veces incluso un ecumenismo, porque se unen con las iglesias que a veces no son iglesias, a veces son clubes, discotecas, y es sabido de marchas y reuniones que se hacen incluso con sectas. Ellos convidan a la oración a gente de los Solo Jesús, de los Testigos de Jehová, de los Adventistas, carismáticos católicos, y dicen que adoran al mismo Dios sin importar la manera de pensar. No, eso es muy difícil y es un error gravísimo. Pero hoy día no tenemos cómo enseñarle la verdad de las escrituras a las iglesias modernas porque no aceptan la verdad de las escrituras. No se acepta, se rechaza. Es decir, en las iglesias se tiene una Biblia, pero es como si no importara lo que dice la Biblia, sino los sentimientos de cada pastor, lo que sienta cada uno. Y esto, pues en cierta forma, lo único que ha hecho es causarnos cierto grado de división al punto que parece que cada iglesia tuviera su pequeño imperio y su pequeño rey. Bueno, en ese tiempo no era así. Había una iglesia en la ciudad, los pastores eran ancianos que ayudaban y podía alguno ejercer el obispado, que era como un pastor principal en la iglesia, y en este caso hubo uno llamado Antipas. Entonces, esta ciudad popular y poderosa tenía a los cristianos bajo amenaza y el Señor los vio en esa amenaza y vio lo que le hicieron a este pastor Antipas, cómo lo torturaron. En la Biblia no aparece la tortura, yo tuve que investigar un poquito, revisar qué dicen los historiadores, cuál es la tradición que se oye. Nada de eso es con exactitud, pero sí se consigue alguna información y podemos tenerla como una referencia posible, muy posible. Parece que a Antipas lo metieron en el toro de bronce porque había distintas formas de tortura en Pérgamo. Algunos cristianos eran crucificados, otros eran incendiados. Creo que les echaban un aceite, una brea, y los prendían, que sirvieran como lámparas. Y otros eran decapitados. Algunos eran lacerados a latigazos hasta que los dejaban de sangrar y morir de sed. Pero a otros los echaban en el toro de bronce, un toro gigante le metían dentro pues carbón, leña, y allí dentro metían a la persona amarrada y cerraban el toro con un candado. La persona no tenía posibilidad de escapar. Iban prendiendo el horno y se iba calentando poco a poco. Total que la persona daba gritos y en las nariz o orificios nasales del toro de bronce había una especie de tubería que cuando la persona gritaba, pues los gritos salían por la nariz o la boca del toro y esto hacía pues más emocionante para los impíos que disfrutaban esto, el escuchar los rugidos del toro, porque esa tubería lo que hacía era eh, emitir un sonido como si el toro estuviera rugiendo
cuando la persona que estaba siendo martirizada allí dentro daba gritos, gritaba. Entonces, todo esto que encontramos en las tradiciones y la historia escrito nos menciona o nos narra cómo los cristianos sufrieron y eran torturados. A otros se los lanzaban a las fieras para divertir al público. En los coliseos y en los anfiteatros se lanzaban y la gente tenía que correr, defenderse de alguna manera, pero eran capturados y masacrados por los animales. Eran devorados, descuartizados, mientras el público observaba, se divertía porque era como un ratón que es perseguido por un gato. Y las fieras jugaban con el ratoncito, mientras el público aplaudía. Todo esto sucedía. El Señor, observando a la iglesia, pues, que sufría, le envía palabras de consuelo, pero le envía palabras de advertencia. Y le dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. En este lugar murió un fiel llamado Antipas. El Señor le dice a esta iglesia, yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos. Y esta espada pues es la palabra. ¿Y a qué se debe esta advertencia? Es una advertencia y una promesa. Le está diciendo a los creyentes en Pérgamo que no tengan miedo de que la ciudad tiene un ejército muy poderoso y una torre alta donde los soldados pueden tener defensa y no fácilmente la ciudad caería a espada. Sí, aunque sea una ciudad fuerte, yo tengo la espada de dos filos. Así de que yo estoy contra la corrupción y la fortaleza de esa ciudad. Ustedes no se asusten ni tengan miedo. Pero también esa espada que amenaza con matar es una espada que discierne entre el bien y el mal y la verdad de la palabra y la mentira. Y está advirtiendo a la iglesia que él juzgará a todos los malhechores que estén en la asamblea y que estén predicando herejías. El Señor les hace un elogio. Yo conozco tus obras, donde habitas, donde está el trono de Satanás. Es decir, en esa ciudad que es el centro, el imperio de la adoración al emperador y a los dioses, como dijimos, como Zeus, Atenea, Esculapio. Allí está el trono del diablo. Allí los demonios concentran su poder y su fuerza para que se adore al emperador también como un dios o el dios principal. Pero tú has retenido mi nombre, mi palabra. Allí donde está Satanás obrando con poder, en eso te has mantenido fiel. Incluso no has negado mi fe en los días en que este obispo pastor llamado Antipas, que fue un testigo fiel, fue muerto, fue torturado. Y como les dije, qué manera tan terrible, según la tradición histórica, cómo fue que a él lo torturaron y lo mataron. Esto es muy triste, pero ellos se mantuvieron fieles. Así de que el Señor los está elogiando, los está fortaleciendo porque han confesado a Cristo en medio de la situación. Pero el Señor les hace una advertencia. Tengo algunas cosas contra ti y son dos cosas especiales. Lo primero es que ahí dentro de la iglesia has permitido como pastor y han permitido los ancianos y los diáconos, han permitido que algunos individuos que se hacen llamar maestros y predicadores y profetas tienen esa doctrina de Balaam. Acuérdese que Balaam era en el Antiguo Testamento el profeta que cobraba o que le gustaba ganar dinero o que se vendió por dinero. Él predicaba y profetizaba por dinero, porque Balac, el rey impío, creo que era el rey amalecita, le pagaba para que maldijera a Israel. En el libro de Números conseguimos esta terrible historia donde el extraño profeta, porque siempre es un misterio ese Balaam, que fue aquel a quien la mula o el asno le habló y le dijo, ¿por qué me golpeas? Porque era un profeta ciego, torpe, y él, porque no quieres andar, ni siquiera se dio cuenta de que el asno, la burra en que él andaba, sí veía la presencia de Dios atravesada. Era un profeta terco y torpe, pero él se vendió por dinero. Balac le dijo, bueno, por el precio no te preocupes, yo te pago más, pero solo quiero que prediques a mi favor y que maldigas al pueblo de Dios. Y este se vendió por dinero y le enseñó a Balac cómo hacer caer en fornicación al pueblo de Dios. Le enseñó el truco para que cayeran, porque Balaam le decía, este pueblo no puede ser maldecido, pero Dios los castiga si ellos caen en fornicación. Por tanto, yo te voy a enseñar el truco. Preséntales mujeres
de las extranjeras, bien hermosas, que vayan al río y estén allí paseándose, y ellos caerán, porque llegan de la guerra cansados a beber agua, a bañarse en el río y encuentran esas mujeres allí, ahí se van a desbocar. Total que hizo caer al pueblo, y el Señor le dice, coloca a este Balaam como ejemplo, y le dice a la iglesia, retienen esa doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eran predicadores que vendían el mensaje y que se acomodaban al sistema mundano y pagano. Cuando llegaba gente con buenos diezmos y buenas ofrendas, no se predicaba la verdad, porque había que recibir buen salario, buen dinero de esta gente. Vendían la palabra por dinero. ¿Y acaso no es eso lo que están haciendo muchos predicadores e iglesias hoy? Que las abren solo para recoger dinero, que lo único que les importa es el dinero, y los conferencistas dicen que por cada mensaje cobran $1,000, $2,000, $3,000 por cada predicación, e incluso más, porque hay unos que se han vuelto multimillonarios. Uno encuentra en las noticias que envían por las redes a los pastores más ricos del mundo a causa de la fe, de la supuesta fe de la gente que se congrega con ellos, incluso empresarios, y han llegado a amontonar y amasar una cantidad de dinero que es imposible que un pastor normal de la palabra, que predicamos la doctrina del Señor sin cobrar nada, lleguemos a tener ese dinero. Ni en toda nuestra vida podríamos tener ni siquiera una cuarta parte de lo que ellos consiguen. No hay forma de que consigamos ese dinero. No existe la manera cuando se predica la verdad, pero hay que entrar en una estafa para lograr hacerlo. Entonces, hoy día hay iglesias que tienen la doctrina de Balaam, que es simplemente cobrar dinero, amasar dinero, sin importar que la gente sea fornicaria, sea idólatra, sea pecadora. Y eso pasaba en la iglesia de Pérgamo. Entonces el Señor está reprendiendo a esta iglesia por estas cosas. Pero no solo eso, le dice también que tiene la doctrina de los Nicolaitas. Una doctrina que, como les dije en las clases pasadas, todavía no se comprende con exactitud de qué se trata. Pero algunos opinan que es una doctrina de libertinaje, donde la gente, por causa de la gracia, pues tenían libertad para hacer lo que quisieran. No era necesario ser tan estrictos, porque a los estrictos se les llama legalistas, y que no hay necesidad de apegarse a la palabra del Señor, a lo que dice el texto bíblico. No es necesario ser tan fieles a la palabra, sino que se puede ser un poco más liberal, un poquito más libre, y no es necesario predicar con el riesgo de que la gente se nos vaya. A los jóvenes hay que tenerlos allí, tranquilos, predicarles cosas que a ellos les guste, hay que entretenerlos, en fin. Entonces nuestro Señor ha puesto en la iglesia a los predicadores, a los pastores, para que adviertan al pueblo y reprendan los males y guíen a la gente por el camino del bien. Pero esta doctrina de los nicolaitas parece que no era muy estricta en nada. Y el Señor le dice, ustedes tienen ahí a esos que siguen a Balaam y a esos que siguen a los nicolaitas. Y eso tengo contra ustedes. Así de que arrepiéntete, le dice en el versículo 16, porque o si no vendré pronto, vendré hasta ti, pelearé contra esos predicadores con la espada de mi boca. Les voy a mostrar con mi palabra que son unos mentirosos. Ahora, yo no sé por qué en este tiempo, sin necesidad de ser altivos, ni soberbios, ni groseros, nada de ser desafiantes. Tenemos que, con mansedumbre, como dijo el apóstol Pedro, mostrar siempre la verdad. Pero también, como dijo el escritor en su carta de Judas, dijo, tenemos que pelear ardientemente por la fe. Ardientemente es con pasión, con verdad. Yo no sé cuál es el miedo de pelear con la palabra de Dios contra todos estos falsos predicadores que hoy son tan populares y famosos, los de la teología de la prosperidad. Todos ellos pertenecen a la doctrina de Balaam y a la doctrina de los nicolaitas. Son unos liberales, son unos perversos. Ellos siempre están torciendo las iglesias detrás de la avaricia, detrás de la fama, detrás de estas cosas que son solo terrenales y materiales. Enseña a la gente, confiesa que vas a tener, confiesa que vas a poseer. Por ahí vi una vez un video de un predicador que en una multitud como de 5,000 personas les decía, puestos en pie, levanten su mano al cielo y digan, dinero, ven a mí. Y usted se imagina 5,000 personas gritando, dinero, ven a mí, dinero, ven a mí. Eso causa una euforia en el ambiente, una emoción. Eso
acelera la adrenalina en las personas, se emocionan y comienzan a gritar y a gritar, dinero, ven a mí. Los corazones se llenan de avaricia, de perversidad, de liberalismo. La gente olvida el temor de Dios, la reverencia, el orden. ¿En qué han convertido los cultos estos nicolaitas y estos de la teología de Balaam? Todos esos que predican la prosperidad, como les contaba de este predicador famoso argentino, a quien una muchacha lo increpa y le dice, ¿por qué cobras tanto dinero y aprovechas de tu fama para cobrar tan caras tus conferencias? Porque venía a un país, no sé cuál, creo que era Colombia, y esta muchacha lo enfrenta y él le responde a ella, usted es una parásita que vive de las redes y me critica a mí. Ella le dijo, Jesucristo no cobraba, y él respondió, pues yo no soy Jesucristo, y por eso te cobro, y se echó a reír. Esas son las respuestas de los humildes predicadores famosos de las redes hoy en día. Por tanto, arrepiéntete, porque vendré pronto a ti y pelearé contra ellos, contra todo el que se atreva a enfrentar al Señor. Y la advertencia es que el que tiene oído, pues que oiga lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, lo que el Espíritu está diciendo. Y hay promesas maravillosas. Al vencedor le daré de comer del maná escondido. Esos secretos guardados y preciosos de la palabra de Dios, esa intimidad única que hay con Cristo y con su palabra, el maná escondido. ¡Qué maravilla! Una comunión profunda. El Señor solo le da el maná escondido a los que tienen secreto con Él, a los que saben estar apartados en secreto con Él y su palabra, a los que saben relacionarse con Él en lo secreto. Así de que los que venzan por causa de la verdad, que aman la verdad, que entregan su vida como Antipas, aunque lo metan en el toro de bronce y enciendan el horno. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, fueron echados en un horno de fuego y el Señor los libró. Y el horno calentó 7 veces más, pero el Señor los libró. Mientras que Antipas, el testigo fiel, el pastor de la iglesia en Pérgamo, no lo libró el Señor, porque a veces el Señor libra a unos, pero a veces el Señor permite que otros sufran por su causa y son mártires. Como quiera que el Señor lo haga, a los vencedores les dará a comer el maná escondido. Y no solo eso, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Imagínense que los griegos tenían una costumbre que era muy popular en su imperio y los romanos también tuvieron esto, porque no se olviden que el imperio romano tuvo muchísima influencia del imperio griego, es decir, habían cosas que tenían muy en común. Y allí había una costumbre que a los deportistas ganadores se les daba es una piedrecita blanca, la cual era como un boleto de entrada a todos los eventos. Ellos podían entrar a ciertos eventos, a ciertos lugares, porque esa piedrecita blanca era una representación de justicia. Es decir, este deportista que ha luchado tanto y ha vencido, se merece poder entrar al resto de los eventos y a cualquier lugar donde el gobierno no dejaba o restringía a ciertas personas, ellos podían entrar tranquilamente. Ahora, no solo eso, sino que también la piedrecita blanca era un símbolo de perdón. Es decir, si una persona había cometido un delito y había encontrado una buena defensa, la piedrecita blanca le justificaba como inocente. Si la defensa era efectiva, entonces le dejaban libre y con esa piedrecita blanca se justificaba. Me imagino que no era cualquier piedrecita blanca, me imagino lo arreglada y decorada que estaba esta piedra. Y eso indicaba que él tenía un pase especial, que había sido justificado según las leyes de la época o que tenía ciertos privilegios. Total que cuando el Señor le dice a Juan, dígale a la iglesia que si son fieles, yo les daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito allí dentro, que esa era una suma mucho más allá de lo que se le daba a cualquiera. Ellos entendían perfectamente la cultura de la época, lo de la piedrecita blanca. Si a nosotros aquí, en estos países latinos, se nos dice que nos darán una piedrecita blanca, quedamos enredados. No sabemos ni para qué sirve esa piedrecita blanca, pero ellos sí entendían perfectamente. Y si ustedes me permiten decirles, yo creo que hoy podemos entender esto cuando leemos las escrituras, leemos la cultura, la historia, según cómo se debe estudiar la palabra del Señor de manera correcta, es literal, gramática, histórica. Ahí es donde buscamos la cultura, la historia, qué era lo que pasaba en esa época, por qué se habla de una piedrecita blanca,
Y de esa manera inmediatamente se nos abre el entendimiento. Entonces se nos dará una piedrecita blanca que dice que hemos sido justificados y perdonados de todos nuestros errores, pecados y culpas, y que podemos entrar tranquilamente a las casas del Señor y tenemos entrada libre. Pero no solo eso, al mostrar la piedrecita blanca al portero, allí dentro hay un nombre que nadie entiende, nadie. Solo lo entiende el que tiene la piedrecita blanca y el Señor. Quiere decir que en el cielo tendremos intimidades que otros no conocerán sino nosotros mismos. Cuando hemos dicho que en el cielo lo vamos a saber todo, es en un aspecto todo, pero no vamos a saber cuáles son las promesas personales de cada uno y las recompensas, todas las que pueda el Señor darle de forma íntima a cada creyente con el Señor, porque eso es personal, muy personal. Ese nombre nuevo son promesas que hay allí dentro del creyente y su intimidad con el Señor. Así de que yo estoy muy contento de que en mi intimidad y las promesas y recompensas que el Señor tenga conmigo, eso es asunto del Señor conmigo y nadie más. Pienso que ustedes deberían estar danzando allí donde están y ninguno se haya quedado cansado por el sueño ni fatigado escuchando este mensaje, sino danzando y saltando como corderitos de la manada al saber que el Señor les entregará una piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. ¿Qué les parece esa maravilla? Acabamos entonces de ver las promesas, pero el Señor nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice y no se deje desviar del camino. Las advertencias son claras. Alejémonos de la liberalidad, de las doctrinas perversas de la avaricia y de hacer mercadería. Y el Señor nos ha prometido que nos dará recompensas. Qué maravilloso es Cristo. Nos vemos en la próxima ocasión. Estimado amigo, usted puede pedir perdón a Jesucristo por sus pecados y ser perdonado. Gracias por escucharnos. Este es el mensaje del Evangelio.